Amados hermanos, muchas bendiciones, que el Eterno Elohim les bendiga. Hoy quiero traerle un tema que es de preocupación para muchas personas que están encontrando la verdad, a los cuales pues el mundo les acusa, los rechaza, los persigue, y ellos pues motivados por el amor al Padre, por la revelación de su Hijo en su corazón, por la ley escrita en la mente y el corazón, continúan, pero sin dejar de, como todo ser humano, sentir este dolor, este rechazo, esta aflicción. Incluso familiares le han echado a un lado. Y muchos me cuentan estas cosas. Y bueno, yo puedo hablarles del tema, porque yo también pasé por ahí. Entonces ya, pues madurando esas etapas en mi vida, y déjenme decirle que me tomó bastante años. El rechazo a mi persona no vino solamente por entender la Torá, la verdad, las raíces hebreas. El rechazo venía desde el principio, cuando yo actuaba diferente a como actuaban mis hermanos en las congregaciones. Cuando comencé a asistir y en la búsqueda de mi padre en congregaciones, no voy a decir los nombres ni de qué denominación. Sin embargo, yo siempre buscaba aquellas que estudiaban la Biblia, aquellas que tenían palabra. Pero yo siempre le decía al Padre, pero ¿por qué ellos y yo somos diferentes? ¿Por qué somos diferentes? Ellos no hacen lo que dice la Biblia. Yo empecé a hacer lo que las Escrituras me decían: ayudar al pobre, ir a los presos, amar al hermano, perdonar, buscarle, madrugar, velar. Empecé a hacer todas las cosas, estudiar las Escrituras. Todo lo que la Escritura me decía que hiciera, pues yo hacía. Claro, todavía yo tenía un velo de la Torá en mi mente y de la verdad, la cual está oculta de muchos por la dureza de sus corazones y por su obstinación. Pero aún en lo poco que yo sabía, yo era obediente y sabía que había una oposición de aquellos que eran diferentes a mí. Y yo le preguntaba al Padre que si ellos eran cristianos. Yo le decía, pero ¿qué cristianos son estos? Pero luego pues me consolaba a mí misma y decía, bueno, nada, yo voy a continuar aquí. No tenía apoyo de nadie en lo que hacía. Invitaba a las personas, pocos decían que sí, luego abandonaban, a nadie le importaba el necesitado, a nadie, no querían pues ni siquiera llevar la palabra, ni el mensaje, ni predicar, pues nada. Veía también que la vida devocional que llevaban eran bien pobre. No leían las Escrituras, oraban muy poco, o sea, no había en ellos esa pasión que yo estaba experimentando la presencia de Elohim en mi vida y todo esto. Yo no sabía a quién consultar, y cuando trataba de consultar a alguien, yo sentía como un rechazo hacia mí, como una envidia. Y si había una reunión y se estaba exponiendo la palabra, y como yo sí la estudiaba y yo daba una opinión, pues yo veía que los ojos de todo el mundo se clavaban en odio hacia mí, y yo empecé pues a llorar y a preguntarle al Padre que qué está pasando, que qué me pasa, y a llorarle, y decidí permanecer callada. Luego pues cuando comienzo pues a hacer la obra tanto en las cárceles como en los barrios, veo como también los que eran mis hermanos, y vamos a ponerle entre comillas, se levantaban contra mí, me engañaban, me mentían, me abandonaron. Entonces eso ahí fue que yo comencé. Luego también, yendo a la cárcel, veía cómo me cerraban las puertas, aquellos que como no recibían de mí lo que ellos querían, o sea, ellos querían recibir un bien de mí, pero el Padre me dijo que no fuera donde ellos, que fuera a los que estaban afuera y a los que tenían más necesidad. De hecho, un día entrando en una iglesia de esas que están en la cárcel de la Victoria, que es el donde más iba, una de las más grandes, hay como 13 o 14 iglesias allá, había muchos varones arrodillados en el altar, y él me dijo, esos ninguno son mis hijos. Y me dijo, mis hijos están allá afuera. Entonces yo pues salí afuera a buscar a lo que el Padre me envió, lo cual pues creó también un odio, rechazo hacia mi persona de los pastores y de los líderes de ahí, de esas congregaciones. No voy a decir que el 100%, pero la gran mayoría, y no me da pena decirlo. Y me gustaría que sí lo escucharan, porque finalmente ellos, si no se arrepienten, tendrán que dar cuenta a Elohim. Y las cosas hay que decirlas. Pablo decía,
Himeneo, me hizo daño, ten cuidado de ellos. Y las cosas hay que decirlas. Hay gente que me dice, no digas, no hables. Sí voy a hablar. Porque al camino de la verdad, del amor y de la misericordia, pues le están dando muy mal ejemplo. Lo están difamando el camino de Elohim. Incluso una vez habían unos muchachos que querían entrar en una iglesia de allí de la cárcel y no lo dejaban entrar. Y ellos me dijeron, mira, no nos dejan entrar ahí. Y yo me quedé afuera con ellos, sentados en el piso, en el pasillo, todo mojado, y empecé pues a hablarles de la palabra. Y bueno, ellos quisieron orar, oramos todos juntos. Y luego yo fui donde el pastor de esa congregación y le pregunté. En ese tiempo yo no conocía el verdadero nombre del Mesías. Yo le llamaba Jesús, pero gracias al Padre que Él me reveló que su nombre no es Jesús y es Yeshua. Y yo le dije que si Jesús estuviera ahí en ese momento, que si Él rechazaría a esos muchachos que estaban afuera o le daría entrada. Y él dijo que le daría entrada. Entonces yo le dije, ¿por qué usted no lo hace? Entonces todo este tipo de enfrentamiento con la verdad, pues crea un odio. La verdad nunca ha sido bien recibida. Si usted quiere, vaya a la Escritura y mire qué pasó con los profetas y a los que le han sido enviados al pueblo de Israel, al pueblo escogido, ¿verdad? ¿Qué hacían? ¿Los mataban y los apedreaban? ¿No dijo Yeshua cuántas veces? ¿Cuántos mensajeros, cuántos profetas mandé para reunir a ustedes, para que sean mi pueblo, para tenerlo bajo mis alas? Y no quisieron. Entonces, hoy en día está pasando lo mismo. Hay mucha mentira y el Padre quiere revelar su verdad, pero así como cuando Yeshua vino, los religiosos no le recibieron. ¿Qué usted cree que pasó cuando se enviaban a los profetas? Los religiosos, que eran la cabeza, y los líderes, rechazaban al mensajero. Mira a Jeremías todo lo que le hicieron, porque ellos son los que son responsables de enseñar al pueblo. Entonces, por eso la Escritura en Ezequiel 34 hay un juicio para estos pastores y estos líderes. Hay un juicio por no hablar la verdad y comprometer la verdad de la palabra, del evangelio de la paz, del evangelio del amor, de la salvación, de la eternidad. Está en juego la vida de muchos hoy, porque son unos cobardes. Cobardes son. Entonces, estos cobardes no solamente que te acusan, te odian, te rechazan, murmuran contra ti por muchas razones. Primero, no quieren ser confrontados con la verdad porque eso le quitaría a ellos sus posiciones, sus vidas corruptas que llevan, su sistema, ¿verdad? Que si tú no te adaptas a ese sistema que ellos tienen, pues entonces tú eres rechazado, puesto a un lado y muy maltratado. Entonces, ahora, Yeshua nos habló de estas cosas. Y Él nos dice en Juan, capítulo 15, y mire lo que dice, versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. O sea, esto no es nuevo, esto es normal. ¿Y saben qué es más normal? Antes de que vengan los juicios. Siempre que el pueblo estaba en pecado y él casi iba a enviar los juicios, él enviaba a los profetas que le hablaran al pueblo y el pueblo que hacía rechazaba y luego le venía el trancazo, le venía el castigo. Entonces, dice, si ustedes fueran del mundo, o sea, si ustedes actuaran como ellos en la carne, buscando las cosas de este mundo, en la vanidad, en el éxito, en lo que ellos buscan, ser aceptados, adorados, ser el centro de atención, exitosos en la vida, exitoso también en el ministerio, pero no se crea que es exitoso en el ministerio para darle la gloria a Elohim, no, para darse la gloria a ellos, para ellos ser los ungidos, los apóstoles, para que todo torne a ellos, los que más poder tienen, los que más saben, los que más espirituales son, ¿verdad? Entonces, en su mente carnal, ellos no entienden. ¿Por qué? Porque su mente está velada. Se han ido tras sus ídolos. Entonces, fíjense, empiezan a odiar y a murmurar al que no camina como ellos. Si yo fuera como ellos, créame, si yo fuese como ellos, si yo llego a una congregación y yo veo que están haciendo todo lo que dice contrario a la Escritura, y yo, para encajar, para que me aprecien,
para que me sienten a su lado, para que me inviten, para que yo sea parte de todo esto. Entonces yo sería como ellos. La Escritura dice, no te conviertas tú a ellos, que se conviertan ellos a ti. Yo te he puesto a ti como atalaya, como un mensajero de la verdad. Y eso se lo dijo a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, ten cuidado. Y ve y háblale mi palabra, porque si tú no hablas mi palabra, te voy a quebrantar delante de ellos. Cuando el Padre nos llama, nosotros no podemos resistir al llamado, porque ese amor de Él en nosotros nos consume. Él ha puesto su palabra en nosotros y como dijo Jeremías, es como un fuego dentro de mí. En mis huesos está, no lo puedo contener. Quisiera no hablar más de Él, pero no puedo. ¿Por qué? Porque si usted es enviado, usted va a hablar. Entonces, si ustedes fueran del mundo, ¿verdad? Iglesias paganas, mundanas, si ustedes fueran como ellos, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, recuerden muy bien, primero aborrecieron a Yeshua. ¿Quién aborreció a Yeshua? Pues los líderes, los sacerdotes, los que conocían la palabra. ¿Quién lo va a odiar a usted? También los que tienen conocimiento, los que son líderes, los que son pastores, esos son los que lo van a odiar a usted. Porque ellos saben dentro de ellos mismos que están persiguiendo la fama y la fortuna y los éxitos y cosas del mundo y amando más a este mundo que los planes de Elohim. Pero quieren disfrazarlo también. Entonces, ahora, miren lo que dice Lucas capítulo 21 y verso 17. Dice, y seréis, vamos a leer desde el 15, el 18. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y póngale atención, palabra de sabiduría. Él nos da. ¿Saben para qué? Para los que se oponen, los adversarios que se oponen contra usted, no pueden contradecir. Le odian, no quieren escuchar su mensaje, pero si usted le pregunta, dígame qué está de mal en ese mensaje, no pueden decir nada, no le pueden contradecir, porque es bíblico. Todo lo que es sabiduría que viene de lo alto, que el Espíritu Santo ha llenado a sus hijos en este final de los tiempos, y siempre que Él enviaba a un profeta lo llenaba y lo preparaba. Eran palabras que no se podían contradecir. ¿Y qué hacen? Se enfurecen y te van a difamar. Va a buscar la manera de difamarte por otro lado, pero tienen que hablar mal de ti, murmurar en contra de ti, para que ellos sean el centro de atención y no tú. Y por eso ahí viene la envidia. Murmuran contra ti. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando murmuraron contra Moisés? ¿Sabían que sus propios hermanos, Miriam y Aarón, eran hermanos de Moisés? Y murmuraron contra él. Y Elohim se molestó y le mandó una lepra a Miriam. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Y cuando alguien murmura, usted ore por esa persona. Pídele al Padre que tenga misericordia. Ahora, fíjense que muchos también, vemos también en la Escritura que no solamente, y eso lo pueden ver en Números 12, murmuraron contra Moisés, un hombre manso, un hombre humilde, un hombre que lo que quería era el bien del pueblo, un hombre que lo que estaba buscando era que conocieran al Elohim verdadero, un hombre que le estaba guiando hacia la libertad. Sin embargo, se levantaron y murmuraron, y cuántas veces Elohim lo quería destruir, y aún así, ¿saben qué hacía Moisés? Intercedía por ellos. Por eso nosotros tenemos que interceder por esos murmuradores, para que el Padre tenga misericordia de ellos y le quite esa envidia. ¿Saben qué es la envidia? Es una tristeza por el bien ajeno. Aquel que te envidia no quiere que tú tengas lo que tú tienes. Entonces envidiaban, celos, envidia contra Moisés por el liderazgo que tenía, y ellos lo querían. Entonces, aparte de eso, murmuraban por cualquier cosa. Murmuraban por todo. Criticaban todo lo que hacía Moisés. Ahora, miren lo que dice Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos con los de los otros. Entonces, fíjense que la misma Escritura nos está diciendo que no lo hagamos. El que lo hace, mire, va a provocar discordia, disensiones, pleitos. Y con todas estas cosas, ¿sabe qué da a conocer? Lo que hay dentro de
de esa persona. Su vida está controlada e impulsada por la carne. No tiene dominio propio, posiblemente ni siquiera tenga el Espíritu Santo, aunque tenga conocimiento. No necesariamente la persona haya nacido de nuevo todavía. No importa que Elohim se le haya manifestado, no importa que le haya hablado. Aquel que está lleno del Espíritu Santo va a vivir para Elohim todo el tiempo para él, todo el tiempo va a soportar las aflicciones, las pruebas, va a continuar en este caminar. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Son corruptos y rebeldes. En Judas 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Cuando alguien vive una vida de quejarse, de murmurar, de envidia, es porque está siguiendo sus propios deseos y no los deseos de Elohim. En Romanos 1, del 28 al 32, nos habla de que los murmuradores tienen una mente reprobada, están llenos de envidia. El que murmura en contra de su hermano, murmura en contra de Elohim. Téngalo en cuenta eso, y lo podemos ver en el mismo Santiago 4, de que aquel que lo hace se está constituyendo en un juez. ¿Saben cuántas personas me condenan a mí? Me condenan mi salvación. Y se están sentados en la silla del juez como si ellos fueran el mismo Elohim. Entonces, mis amados hermanos, no se preocupen cuando usted lo odian. No se preocupen cuando murmuran de usted. Es normal. ¿Saben por qué es normal? Porque el Padre ha puesto algo en usted que ha despertado la envidia y ha irritado el demonio de muchos. Entonces, usted sigue adelante, sígase llenando del Padre y recuerde que a Yeshua le odiaron primero. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Lo dio todo, lo entregó todo. Amó, hizo milagros. Era misericordioso. Bueno, es misericordioso, pero lo mostró en carne con todos y aún así le odiaron hasta la muerte. No se sorprenda si a usted le odian. Muchos pensarán que usted está errado simplemente porque el Padre ha puesto la verdad en su boca, y a las personas que viven para este mundo, para los placeres y los planes que tienen para este mundo, le molesta escuchar otra cosa que no sea lo que ellos han dispuesto en sus corazones, y por eso van a difamar su mensaje. Pero, ¿qué debe hacer usted? No preocuparse, continuar, seguir adelante. A mí me lo hacen todo el tiempo y a mí eso no me preocupa en lo absoluto, porque yo sí le puedo contar muchos testimonios de todo esto. Pero uno, con la práctica de este tipo de cosas que pasan en nuestras vidas, aprendemos a sobrepasar y entender que mientras más nos odian, mientras más nos murmuran, más nos condenan, más bienaventurados somos. Y más bendiciones vamos a recibir cuando nosotros no tomamos venganza, no respondemos para atrás como ellos hablan de nosotros, sino que nos quedamos callados. Esos que se oponen a su mensaje, a la palabra que usted da, que usted la da con mucho amor para su seguridad, para su bendición, para que se salve, ellos son manejados por el oponente. Se oponen al mensaje, pero no te preocupes, sigue hacia adelante. Esto es normal. La gloria de Elohim se está manifestando en tu vida y hará grandes cosas contigo. Así que, hermano, hermana, siga adelante y siéntase bienaventurado de padecer por nuestro Adón Yeshua. Amén. Que el eterno Elohim me los bendiga.